Hola, bienvenidos a la inauguración de la temporada navideña. Daremos el pistoletazo de salida con un bonito Papá Noel en goma eva. Crearemos una guirnalda muy colorida que nos servirá para decorar cualquier rinconcito o estancia de nuestro hogar. Quedaos a ver el vídeo. ¡Comenzamos! Antes de comenzar la manualidad de hoy os voy a enseñar estas dos guirnaldas que ya tengo montadas. El primero en tonos dorados y goma eva de purpurina, en distintos tonos. Es el mismo patrón que vamos a utilizar en el siguiente modelo que vamos a realizar. Este es un modelo muy cortito que podremos utilizar para colgar, por ejemplo, de nuestro árbol navideño. Este otro modelo, para el que ya he montado una guirnalda, lo he realizado con goma eva de purpurina en tonos rojos y verdes, que son tonos bastante navideños. Todos los modelos que vamos a realizar estarán rellenos con un poquito de guata. También podéis utilizar algodón o cualquier tipo de relleno de cojines que tengáis por casa. Al final de la guirnalda he utilizado un pequeño cascabel que le dará peso y consistencia a la guirnalda y tirará hacia abajo para que las letras queden rectas. Podéis utilizar la frase o letras que más os gusten. Yo he utilizado esta que es muy típica de Papá Noel. ¡Ho, ho, ho! Tengo ya aquí los patrones que os los dejaré en mi página de Facebook y como sabéis a mí me gusta hacerlos en acetato. Para las piezas dobles como son brazos o pies podemos utilizar el mismo patrón invirtiendo el sentido en el que traspasamos el patrón a la goma eva, simplemente dándole la vuelta. Traspasamos todos nuestros patrones a los diferentes colores que vamos a utilizar de goma eva, ayudándonos como siempre de un buril o de algo punzante y después recortamos todas las piezas. Aquí ya veis que tengo recortadas todas las piezas y para hacer un modelo diferente a los que habéis visto antes lo que vamos a hacer es darle volumen a través de los sombreados que haremos con rotuladores. Yo voy a utilizar unos rotuladores normales. Esto es la única característica que tienen, es que el pincel es un poquito más gordito y me ayudan mejor, pero valen cualquiera que tengáis por casa. También nos vamos a ayudar de estos palillos, limpiadores de algodoncillos para difuminar. Y no necesitamos difuminos especiales y para los colores tenemos que utilizar un color un poquito más oscuro del de la goma eva. Por ejemplo, para el rojo podremos utilizar el marrón o el negro. Para todas las piezas que hemos recortado en color rojo utilizaremos el mismo color y haremos el mismo proceso. Primero pintamos un poquito con nuestro rotulador el borde que queremos sombrear y a continuación, ayudándonos con el bastoncillo de algodón, en el mismo sentido en el que queremos dar la sombra, empezamos a difuminar. Continuaremos este proceso a lo largo de toda la pieza. Ahora tenemos que ir sombreando todas las piezas que van encima del traje de Papá Noel. Colocamos el cinturón, marcamos por debajo donde van a ir marcadas las sombras, levantamos el cinturón y volvemos a difuminar. A continuación podemos ya pegar nuestro cinturón y lo haremos con silicona caliente. También podemos utilizar cianocrilato, ya lo sabéis que la goma eva también funciona muy bien con este tipo de pegamentos. O silicona fría, pero bueno, en este caso esto es bastante rápido. Presionamos hasta que la silicona queda bien pegadita y lo que voy a hacer ahora es recortar un poquito los bordes del cinturón porque como las manos van a ir por encima me va a facilitar que quede mejor después. Voy a pegar la tripita a la base trasera también con silicona y voy a dejar un hueco en uno de los lados que mejor me vaya para rellenar después con la guata, el miraguano o el algodón, lo que tengamos. A continuación vamos a sombrear la zona del traje donde van a ir por encima los zapatos y al igual que con el cinturón, primero marcamos, levantamos los zapatos y sombreamos. Vamos a dibujar los zapatos. Lo primero es una suela. En el mismo tono marrón con el que estábamos difuminando el traje, marcamos la suela del zapato y difuminamos un poquito la zona superior. Vamos a utilizar colores permanentes. Yo tengo esta marca, pero podéis utilizar cualquiera para marcar la raya de la suela
y hacerle un pequeño pespunte a los zapatos. Raya punto, raya punto. Esta técnica se utiliza muchísimo cuando queremos dar a nuestros trabajos un aspecto country. Para finalizar, le daremos con un rotulador blanco de tinta blanca una pequeña luz a la parte superior de los zapatos. Y para que no quede muy marcada, también la difuminamos. Y una vez pegados, nuestros zapatitos quedan así. Esto ya va tomando forma. Continuaremos sombreando todas las piezas de nuestro traje, marcándolas con el mismo sistema, la hebilla del cinturón o el sombreado de los brazos. Mientras me veis trabajando y sombreando, aprovecho la ocasión para invitaros a que os suscribáis al canal si todavía no lo habéis hecho y que activéis la campanita. Así no os perderéis ninguna notificación cuando suba un nuevo vídeo. Por supuesto, también vamos a sombrear las mangas en la zona donde van a ir nuestros puños. Y cambiaremos de color para darle el sombreado a las manos. Vamos a utilizar un tono rosa, pero el proceso es exactamente el mismo. Marcamos primero con el rotulador y difuminamos después. Tendremos que cambiar mucho de los difuminos, de los algodoncillos o de los bastoncillos de oídos, porque enseguida empiezan a manchar nuestros trabajos. Pegaremos las manos sin montar sobre las mangas, para que no tengan volumen y que después no nos cueste pegar los puños. Y ahora ha llegado la hora de rellenar nuestro cuerpo, y cuando lo tengamos ya con un poquito de volumen, cerramos el cuerpo. A continuación pegamos los bracitos manteniendo la sombra que le hemos dibujado al traje del Papá Noel, únicamente por los bordes interiores, porque la parte de fuera quedará al aire. Aquí ya veis que he pegado el sombrerito y lo he dejado abierto por la parte de abajo para luego rellenar la cara. Y se me ha olvidado introducir el lazo que nos facilitará que luego podamos colgar nuestra guirnalda o adorno navideño. Con una tijera de punta fina lo que hago es que abro un poquito el trocito del gorro donde debería haberlo pegado un poquito antes. Vaya error. Coloco el lazo, una gotita de silicona y vuelvo a cerrar nuestro gorro. Ahora ya sí, podremos colgar nuestro Papá Noel. Podríamos poner también nuestra cinta por fuera, pero yo creo que queda peor. Para la barba y el bigote y darle sombreado, lo vamos a hacer con color negro y el mismo proceso que anteriormente. Y aquí llega quizás lo más divertido de este Papá Noel, y es que le vamos a hacer unos detalles con cuadros muy chulos. Para empezar, en la parte del gorro vamos a darle un fondeado con un tono amarillo para matizar el blanco puro de la goma eva. Difuminamos los bordes de las 3 piezas con amarillo. A continuación cortamos un bastoncillo para ayudarnos a sujetar las piezas y que los colores no se emborronen con nuestro dedo. Y vamos a utilizar los rotuladores permanentes para que no se difuminen los colores. Primero voy a comenzar con un tono verde clarito y hacerle las rayas horizontales a las piezas. A continuación, con color rojo, marcaremos una fina línea entre los tonos verdes que acabamos de marcar. También marcaremos en vertical con el mismo color unas líneas. Y para terminar, con el mismo tono verde, marcaremos entre las líneas rojas unas líneas un poquito más gruesas. Como veis, quedan más oscuras porque toma un poquito del color rojo que acabamos de dar en la línea superior, y eso hace que el tono del verde sea un poquito más oscuro. Pero yo creo que queda bien, ¿no? Mirad el resultado final de nuestra banda blanca. Tenemos que rematar los puños de la misma manera. Y aquí están las 3 piezas ya terminadas y listas para ser colocadas en su sitio. Para la cara de nuevo sombreamos en color rosa. Y empezamos ya a montar la parte superior de nuestra figura. Tenemos que tener en cuenta que no lo debemos pegar todo a la vez porque también irá rellena.
Pegaremos la parte superior de la cara por debajo de la cinta que acabamos de colocar. Y en las esquinitas, que están huecas, colocaremos la barba del Papá Noel. Y a continuación fijaremos la barba a la cara. Pegaremos también los puños sobre las mangas y las manos. Y el trocito que hará de boca lo pondremos por detrás de nuestro bigote. Para marcar los coloretes de nuestro Papá Noel, simularemos la colocación de donde va a ir nuestro bigote. Y en lugar de marcar directamente sobre la goma eva, pintaremos uno de los bastoncillos para que el color no quede tan fuerte y con él pintaremos los coloretes del Papá Noel. Marco el lugar donde quiero que vayan los coloretes y lo difumino para que el color no quede muy duro. Y ahora ya puedo pegar sus bigotes. Así queda más o menos nuestro Papá Noel y ahora nos falta rellenar la parte de arriba. Una vez relleno, cerraremos toda la zona pegándola con silicona. Para terminar la figura del Papá Noel solo nos queda pintarle los ojitos. De nuevo con un rotulador permanente marcamos 2 puntitos en color negro y por encima de estos le haremos 2 puntitos de luz con el mismo rotulador blanco con el que marcamos los zapatos. Para la nariz un pequeño pompón en color rosa. ¿Qué sería de nuestro Papá Noel sin una borla en su gorrito? Voy a utilizar una en color verde. Cortamos un poquito la punta del sombrero, le damos silicona caliente y presionamos nuestra bolita hasta que quede bien pegada. No puede faltar una luz en nuestro gorrito. Y de nuevo echamos mano del rotulador blanco. También podemos utilizar pintura acrílica si la tenemos a mano o no tenemos el rotulador. Esto ya va en función de lo que tengamos por casa o mejor nos vaya. Al igual que hemos hecho con los zapatos, vamos a hacerle una costura a todos los bordes en color rojo de nuestra figura del Papá Noel. Punto raya, voy a utilizar en esta ocasión un rotulador un poquito más fino, porque me va a resultar más fácil. Pero bueno, con el otro simplemente era cuestión de tener un poquito más de cuidado. Alrededor del traje de Papá Noel y de las mangas vamos haciendo la costura. Podríamos dar por finalizado nuestro Papá Noel y tener así una figura bonita para colgar de nuestro árbol o del pomo de una puerta. Pero como ya sabéis que a veces me gusta rizar el rizo, vamos a añadirle las letritas que hemos visto al inicio. Así queda por delante y por detrás. Es un detalle la mar de bonito, incluso para regalar. Para las letras es muy sencillo. Pasamos nuestro mensaje a la goma eva, en este caso verde y roja de purpurina, y la recortamos. Y para hacer la nieve vamos a utilizar goma eva blanca de purpurina. La parte superior de las letras es exactamente lo mismo y simplemente haremos una formita ondulada en la parte inferior. Y ya tenemos las 3 piezas recortadas y pegadas con silicona. Para esta guirnalda, en lugar de utilizar un cascabel, voy a utilizar esta pieza recortada de DM que tengo con forma de abeto. Lo único que he hecho ha sido pintar la madera en un color verde, para la estrella color dorado champán y para la zona que simula el tronco en marrón chocolate. Y ahora le vamos a poner un poquito de nieve artificial para hacer que nuestro pino esté nevado y sea más invernal. Ayudándome de un palillo voy marcando pequeñas líneas que simulen la nieve de nuestro abeto y dejaremos secar un par de horas hasta que nuestra masilla quede seca. Ya solo nos queda trabajo de montaje. Al principio había pensado no enseñaros esta guirnalda y solo el Papá Noel, pero bueno, es algo muy sencillito y muy rápido. Primero pegamos las letras a la cinta de raso que hemos elegido en el orden en el que queremos que vayan, verde, rojo y verde. Al igual que como nos ha ocurrido con el gorrito, la parte de abajo del Papá Noel ya está pegada con silicona. Y entonces tenemos que abrirla para colocar nuestra cinta. Pero ya habéis visto que es muy sencillito. Con unas tijeras abrimos un huequito entre las 2 piezas de goma eva e introducimos nuestro lazo para que quede colgando. A continuación colocaremos nuestro chipboard o pieza de DM, como decidáis llamarla, del abeto. Como arriba tiene un agujerito para poder colgarlo, esto nos facilita que lo introduzcamos por el lazo. Colgamos el abeto
y en la zona de unión del lazo para tapar ese pegotito que queda de silicona le hago un lacito con la misma cinta y lo colocamos. Yo creo que como remate queda genial. Y ya hemos terminado este bonito adorno navideño, que nos puede servir para colgar de nuestra puerta, del árbol, del techo o de cualquier huequito de la casa que queramos decorar. Y nos queda muy bonito y decorativo. Espero que os haya gustado la idea de hoy y me encantará saber cuál de las 3 opciones que os enseño en el vídeo es la que más os gusta. Brillante, utilizando purpurina, o decorando nosotros nuestro Papá Noel con un toque country. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!